Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Yami y el día de hoy vamos a comenzar una serie acerca de otro tipo de viajes. En mi canal anteriormente les he compartido mi forma de viajar, los lugares a donde me gusta ir, no sé, mucha de mi filosofía de vida, pero a través de los viajes físicos. Y hoy vamos a hablar acerca de otros viajes, que es el viaje del alma o el viaje del héroe. Entonces, bienvenidos. En este primer video elegí empezar haciendo un estudio psicológico y arquetípico acerca de dos cartas del tarot. Las dos cartas que elegí para comenzar el estudio de este gran viaje del alma va a ser la carta número 16, que es la carta de la torre, y la carta número 17, que es la carta de la estrella. La razón por la que decido comenzar con estos dos arquetipos es de verdad una decisión 100% personal y justo va de la mano con lo que yo quiero compartirles y mi forma de ver, percibir, entender y vivir el tarot. Y por eso también lo vamos a hacer en pares, porque más que yo te explique el significado de cada arcano, de que quiero que lo memorices, no se trata de entender las cartas como arquetipos sueltos, sino cómo van hilando este proceso o este mapa de viaje que le llama Jung, ¿ok? Jung le dice a esto el mapa de viaje, ¿ok? Cada arcano es un triunfo y nosotros somos el héroe que va cruzando, internalizando y como pasando el examen o pasando cada prueba que son cada uno de estos arquetipos. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer arquetipo, que es la carta número 16, la carta de la torre o la torre de la destrucción. Esta carta, créanme que es una de las más temidas. Yo ya he vivido este momento antes y todos también, es parte de la experiencia humana, pero al grado que, amigos, yo la tengo tatuada en la pierna y siento que no he pasado el examen. Entonces la vida me vuelve a poner por algo y justo lo que ahora quiero tatuarme en el alma es pasar esta catafixia, este triunfo, y justo por eso hablábamos de hacerlo en pares, porque te da la esperanza de lo que sigue, que es la carta número 17, la carta de la estrella, nuestro guía interior. Entonces aquí vamos a ver una dualidad entre la liberación, la destrucción, versus una carta mucho más introspectiva, femenina, libre, mucho más suave. Pero para llegar justo a la carta 17, pues antes tenemos que pasar el examen, amigos, así que vamos a desmenuzarlo. La carta número 16, como pueden verlo aquí, son dos personajes que han sido como expulsados de su torre, ¿ok? Estos dos personajes, si ponemos atención y realmente nos vamos más deep, pues no están heridos, simplemente como que fueron expulsados. Hay como un fuego que viene de un rayo o un rayo de plumas, depende de qué tarot estemos estudiando, pero bueno, específicamente en este vamos a basarnos en el tarot de Marsella y tiene como un fuego, un rayo de plumas que quita una corona, que es lo que estaba como de techo de esta torre, que después es un símbolo muy importante que vamos a ir más profundo y entenderlo. Y alrededor hay como una suerte de confeti. Está la tierra abajo y una torre fría que no tiene puerta, tiene unas ventanas pequeñas, ¿ok? Entonces, estos dos personajes, como puedes ver, están siendo como expulsados de un lugar elevado, o sea, de un lugar que ellos de alguna forma consideraban seguros. ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron expulsados? No es una guerra, no hay nadie más. No fue una catástrofe natural, aunque sí hay como una intervención divina. Y sí, es como una catástrofe, pero ¿por qué hay como confetis? Que nos recuerda un poco como al mago. Entonces, también aquí es otra pista que estas como pequeñas esferas de colores nos habla que, bueno, fue una intervención como mágica. Aunque los personajes están como en shock y están aventándose y pues no debe ser nada cómodo de repente que te expulsen de lo que tú creías seguro y en ese momento ellos no comprenden si es una intervención de quién. Ellos están como sumidos en ese shock
y en esa desgracia de haber sido expulsados de su torre, que ellos creían que los contenía y que los protegía, tanto que lo coronaron rey. Por eso arriba vamos a ver una corona. Si nos ponemos como a entender un poco más esta carta y a contarnos como una historia, probablemente estos dos personajes al principio se sintieron súper afortunados de tal vez o encontrar una torre o juntos construir esta torre, que al principio cada ladrillo pudo haber sido como un sueño, pudo haber sido... Obviamente esto, supongo, no se hizo con una mala intención, tener un lugar seguro, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ese lugar seguro terminó expulsándote? Que tú coronaste rey, que tal vez eso era tu seguridad, ¿no? Y tal vez al justo tapar de una forma simbólica, en donde llegaba realmente como la luz, esa conexión con ese poder creador, con esa luz, pues es como si tus corazones se enfriaran, como si estos personajes se sintieron en un lugar frío, desolado, oscuro y como que olvidaron incluso cuál era su misión. Tal vez estaban cerrando sus corazones, empezaron a darse cuenta que todo eso que habían construido para generarle seguridad los terminó aprisionándose. En realidad es muy bonito porque a pesar de eso tienen una suerte de intervención divina. Es como incluso a la fuerza, o sea, aunque tú no quieras, vas a tener ese flashazo de iluminación, de ese despertar, que no siempre el despertar es tan cómodo, de que en una flor de loto. No, a veces el despertar es de que, ¡pum!, ¿qué nos sacude? ¿Qué nos saca de eso que creíamos que en realidad era seguro, pero nos estábamos encerrando a nosotros mismos? Y bueno, Jung en el libro menciona una frase que me gusta, que dice: llamado o no llamado, Dios está ahí. Y es justo eso, como también nos recuerda ese de, güey, probablemente estos personajes se hubieran podrido ahí, pero un poder más allá, un poder celestial les ayudó a descoronar eso, pum, a sacudirlo. Y in a way también podría ser una fiesta, pero ellos ni siquiera lo alcanzan a ver. La torre en realidad los terminó como desquiciando, o sea, sí causó como un desequilibrio psíquico, un desequilibrio espiritual para estos personajes, o sea, sí se ven como confundidos. Entonces, tal vez refiere a un momento de nuestra vida en la que te topas con la realidad que lo que tú creías seguro, que tú construiste, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal que nos terminó aprisionando? ¿Qué hicimos mal que nos terminó enfriando el corazón? ¿Qué hicimos mal que incluso tuvo que haber un poder divino, la gracia de Dios, que a veces llega como un rayo, que en un rayo siempre cómodo, sino llega un rayo, te sacude y te manda la chingada? Y a veces cuando estamos en esa posición, en ese momento de ser expulsados de lo que nuestro ego creía como la mayor protección, es duro. O sea, estar en ese punto en el que el personaje está volando está cañón, y así lo vivimos en la vida, ¿no? Cuando tal vez una relación no sale como esperábamos, alguna situación que tal vez un proyecto, una empresa, cualquier tipo de situación que también, por eso son dos personajes, requiere algo que tiene algo que ver con el otro. ¿Qué ideas, qué actitudes coronamos rey? Pero fue lo peor que pudimos hacer porque nos aprisionó. Entonces nos invita como a reconocer que esta es una como evacuación forzosa de su fortaleza, pero más que un castigo merecido es como un toque de gracia divina. El personaje ahí no lo va a ver, pero necesitamos justo confiar en ese proceso de entender la incomodidad de la torre en un principio. Entonces, en resumen, amigos, transitar este triunfo, transitar esta energía, es el momento en el que una estructura interna o externa, alguna relación, alguna situación, algún lugar o espacio, de alguna forma no es que termine, pero es como la caída de lo que creías más firme. Es como el descoronar, por eso arriba hay una corona que la quitan, el descoronar esas ideas, actitudes que tú habías hecho rey, que habías coronado como rey, y qué poder divino te vino a bajar y decir: a ver, esto te está encarcelando, no te está elevando. Entonces es como
cómo romper eso. O sea, y a veces para el ego es difícil romper con estructuras que había coronado. Entonces, este arcano nos recuerda que no podemos construir algo sólido bajo como falsas bases. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos de cuáles son los verdaderos ladrillos que queremos poner. La carta 16, cruzarla, pues es dolorosa, pero también depende de cómo la puedas ver. No todo lo que se destruye tiene que ser un funeral y estar devastados, aunque créanme, llevo un mes devastada, llevo un mes dándole vueltas. Me ha costado tanto trabajo aceptar que esa seguridad que yo creía, en mi caso fue en una relación, no fue una estructura tan sólida como yo creía, y también ser muy real conmigo misma, qué actitudes fui haciendo, aceptando, etcétera, que me llevó a aprisionarme, a desconocerme, a enfriarme. Entonces esta carta como que te obliga, literal, te obliga a expulsar eso, a ver verdades ocultas que necesitaban salir a la luz. Es salir de este lugar frío y aprisionante, lleno, pues sí, probablemente miedo, que antes pudo haber comenzado con una buena intención, pero te regresa a la tierra, a lo real. Por eso están cayendo como al pasto. Entonces es como liberarte de estas prisiones del ego, de estas máscaras, de estas expectativas. Marca un antes y un después en el crecimiento del alma. O sea, para el héroe cruzar esta carta es dura, güey. Es como, no mames, ya había hecho toda esta torre, me costó un buen, le había hecho bla, bla, bla. Y darse cuenta que no era real. Pero es que no fuera real, es que qué cimientos hicimos mal. Entonces se termina manifestando como una crisis, como un evento canónico, una caída, güey, una ruptura. Tiene una factura, tiene un precio a pagar, y bueno, ahí desaparece como esa falsa creencia que tenemos el control, y es esa tormenta que tal vez tú no podías soltar, pero también nos recuerda, como he dicho, de esa como mano de Dios diciéndote, mira, no es por aquí. Y probablemente este no es por aquí, no va a ser súper cómodo de, a ver, meditemos, deja ir, esto te está aprisionando, no. Como pum, o sea, va, ¿no? Da miedo que te expulsen de tu propio castillo. Y pues sí, es justo a lo que se enfrenta el héroe. No es la carta más fácil, es una carta muy temida, pero es todo la perspectiva que el héroe le pone en cada uno de estos aprendizajes. ¿Y qué viene cuando él acepta y cae? Y acepta que ese castillo no le estaba haciendo muy bien. Que acepta que coronó ideas que estaban basadas en ego, en miedo, en dependencia. Y si pasas esta catafixia, nos da tanta esperanza entrar al siguiente triunfo, que sería la estrella. Bienvenidos al arcano número 17, el arcano de la estrella, nuestra guía interior. Aquí, como pueden ver, es un paisaje completamente diferente. Vemos a una mujer desnuda a la orilla de un río, tiene un pie en el agua, tiene un pie en la tierra, tiene dos jarras que vierte agua, una de regreso al agua y otra a la tierra. Hay estrellas arriba, un árbol, un ave, una estrella perfectamente geométrica de 8 puntos y otras estrellas alrededor como con una mano más alzada. Y bueno, es una mujer como hasta como una pancita, como que no es la típica emperatriz, es como una mujer real, desnuda, entregada a ese momento, aunque su expresión es como un poco, no sé, meditativa en el momento. Podría parecer también un poco triste, pero también depende mucho de cómo la vemos. Tal vez yo ahorita en este momento la percibo así, cosa que nunca me había pasado antes y es interesante, pero digamos que está concentrada en el momento presente. Simbólicamente, las estrellas siempre han sido como un símbolo de esperanza, de guía, de destino, de conexión. Desde tiempos ancestrales, las
como la estrella de Belén. O sea, las estrellas son símbolo de guía, o sea, nos recuerdan que hay como una guía interna que se conecta justo con una energía cósmica, una energía más grande, y nos regala como estos leads, estas pistas que son las estrellas en el firmamento. Y bueno, esto es como una gran estrella, un símbolo como del yo. En términos junguianos, esta carta es como la luz interior que se despierta después del caos de la torre, después de esa sacudida, después de ese momento incómodo. Es como integraste ciertos aspectos incómodos y ahora es como ese momento más puro, ese momento en el que te redescubres con tu ser superior, con tu ser como más sabio, con esa energía mucho más femenina, ¿no? Entonces, después del derrumbe de la torre, es ese, como ese momento de serenidad, de reconciliación, de reconexión con tu esencia. Y la mujer está desnuda porque no necesita máscaras, no necesita, ¿no? La torre era como esto, como máscaras, ego, pum, pum, pum. O sea, aquí es como, no, no hay nada, o sea, es yo. En un momento como muy puro, ¿no? Con la tierra. También te hace pensar como el agua con la tierra, como el barro que podría... O sea, es como que estar los elementos, ¿no? Las estrellas podrían ser el fuego, el agua, la tierra, el aire. Entonces es como una conexión espiritual a través de nuestro ser. Es una manifestación como del alma redimida, o sea, es como ese momento de humildad, de, ¿sabes qué? Sí, como que comprendes lo que pasaste antes y lo digieres y lo integras con mucho amor. Significa el renacer después de una crisis, significa quitarte todas las máscaras, significa aceptarte desde como tu vulnerabilidad y ver esa vulnerabilidad como una fuente de poder. Es la inspiración creativa, una claridad mucho más serena. Como que la otra carta nos... Como que no entiendes. O sea, no entiendes, estás confundido, probablemente frustrado, enojado. ¿Quién chingados me descoronó esto? Y aquí es como una claridad serena, por así decirlo. Es calma después de la tormenta, una luz suave que no nos cega, o sea, que no nos aturde, sino que más bien nos guía. Es una guía más sutil, pero el héroe ya es capaz de verlo. Antes encerrado en la torre, ¿cómo iba a ver esa estrella? ¿Me entienden? Tú que es coronar la parte de arriba. Entonces, esta carta pues nos invita a escuchar otra vez nuestra voz interna desde el silencio. Aquí ya no hay otro personaje. Es un proceso muy personal. Es conectar de nuevo con la naturaleza. Tal vez sí, nos habíamos enfriado en ese sentido y es como el héroe tiene que reconectar con su verdad, con la naturaleza, practicar nuestra autenticidad. Y por eso hago este video también, porque me da tanta esperanza saber que la estrella está ahí y que a pesar de que ha sido súper difícil transitar esa torre de la destrucción, y no les digo que ya pasé el examen, sigo en ello, el saber tanto de forma arquetípica como de forma real en mi vida, que yo sé que algo en mi ser me dice que justo me espera ese otro triunfo, que confíe, no todo se va a caer, o se va a caer las estructuras que se tenían que caer. Y tú te vas a llevar lo más preciado que hay en todo el mundo, que es, güey, nuestro guía interior, nuestra estrella, nuestra luz. Entonces muchas veces las cosas que se caen son solo cosas físicas de este mundo 3D, de este avatar. En realidad tu alma ya sabe a dónde ir. Nosotros tenemos esa estrella interior. Y la verdadera esperanza no es como algo ingenuo, es como ya has atravesado el caos, ya has dejado caer estructuras, ahora es como tu oportunidad de brillar, de estar en el presente, qué aguas nuevas quieres vertir, ¿sabes? Entonces es como también tiene que ver con soltar, pero la otra torre fue como
un soltar forzado, es un forzar así muy frustrante. Y aquí es como, ¿sabes qué? Suelto, porque al final todo lo que suelto va a regresar. Por eso la jarra que cae al agua como que también podría ser el agua azul. O sea, es como todo lo que suelto en realidad va a regresar a mí, lo que tenga que regresar a mí. Voy a confiar plenamente, voy a desnudarme ante el mundo, ante mí. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Confío en todas mis guías y justo, ¿cuáles son nuestras estrellas? ¿Cuáles son nuestras guías? ¿No? O sea, en este punto de conciencia no podemos usar de guía pues ni los vicios, ni la dependencia, ni muchas otras cosas que nos van a volver a encarcelar. Entonces es un dejar ir muy bonito, un dejar ir, un estar presente, un fluir, un empezar de nuevo desde nuestra más pura esencia. Y por eso, miren, hasta lo tengo en mi celular de fondo de pantalla. Porque es como una forma en la que me da ilusión, ¿no? De estoy cruzando la torre, me aventaron, estuvo cañón. Pero ya, no voy a seguirme lamentando. Por algo me expulsó la vida de ahí. Y es el aprendizaje más cañón al cruzar estos dos triunfos. Si estás viviendo eso, hay que aferrarnos a esta nueva esperanza en seguir cruzando este mapa de viaje. Y pues tal cual, o sea, creo que lo he explicado de una forma, creo, muy digerible. Espero lo integren en su vida porque eso es lo más bonito del tarot o de la astrología, que no sea una herramienta predictiva o superficial, sino un proceso vivo que justo está en nosotros, en nuestro mundo interior, en nuestro inconsciente. Y espero disfrutaran este primer video de esta serie, redescubriendo y aprendiendo acerca del mapa del viaje, el mapa del héroe y cada uno de estos triunfos, que no todos son fáciles de cruzar, pero necesarios en nuestro camino del alma y en nuestro camino al despertar de conciencia. Los quiero. Si tienen alguna duda, comentario, déjenme por favor en los comentarios. Soy súper nueva con esta serie, me encantaría que me apoyaran. Los quiero y mucho éxito cruzando esa torre. Nos espera la estrella. Hay que confiar y también disfrutar esa fiesta loca. Tal vez no es tan malo. ¿No creen?